¿Qué tal? Saludos. Estoy compartiendo el libro Páginas de la Historia Ecuatoriana de Osvaldo Albornoz Peralta. El día de hoy voy a compartir Caciques contrarios a su pueblo. Recuerda escuchar los episodios anteriores para que puedas seguir el hilo del libro. Bueno, dice así. Todos los conquistadores, para afianzar su conquista, buscan los medios más adecuados para conseguir ese fin. Y en esta necesaria tarea, hay que reconocer que los españoles que conquistaron América proceden con singular sagacidad. Uno de esos medios que les da mejores resultados es sin duda la adhesión que consiguen de parte de la nobleza indígena o de sus estratos superiores. Este objetivo es alcanzado principalmente mediante la concesión de prebendas y una bien meditada conquista ideológica, política y religiosa que cumplen las escuelas de caciques. Son célebres algunas de ellas, como las de México y el Cusco, por ejemplo. Estos caciques españolizados, sobre todo los del alto rango, los llamados caciques principales y mayores, desde muy temprano se ponen a la orden de los conquistadores, para lo cual no vacilan en cooperar a la opresión de su propio pueblo y ayudar a la consolidación de la conquista que, sin ese auxilio, hubiera sido más difícil y tardía. Naturalmente, este proceder, asimismo, desde un principio, causa el repudio del pueblo indio, y a Huamán Poma de Ayala, en su nueva crónica y buen gobierno, les considera opresores juntamente con los frailes, los encomenderos y los corregidores, a la vez que se solaza, en largos y numerosos párrafos, narrando el servilismo, los vicios y los abusos de los llamados caciques principales. Dice que los dichos caciques principales, venten con los dichos indios pobres de este reino a los dichos corregidores, y a los dichos padres, y a los dichos encomenderos, y a los españoles, y alquilan a ellos, de todo ello pasan muy mucho trabajo los dichos indios, y no hay remedio en este reino en los pobres indios. Que los dichos caciques principales, cada el día ellos, y los demás segundos y mandones, alcaldes, siempre están borrachos y comen mucho, coca y carne y regalos a la costa de los pobres indios y de las comunidades y sapsi de ellos, pobres indios, y no hay remedio. Fuente: Felipe Huamampoma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, Biblioteca Ayacucho, tomo 2, Caracas, 1980, página 172-174. Bueno, el daño que hacen estos caciques principales perdura hasta ahora, ¿no? Son los que toman en cuenta los hispanistas para promover toda la belleza que supuestamente trajeron los españoles y que los indígenas muy gustosos aceptaron. Claro, pero ¿cuáles indígenas? Bueno, continúo. El proceder de los caciques, sobre todo de los llamados principales y mayores. ¿Cuáles son sus privilegios más importantes y notorios? Principalmente, hay que decir que los caciques provenientes de la nobleza indígena, que lógicamente son los que tienen mayor influencia y mando, adquieren una alta posición en la sociedad colonial, pues esto conviene a los conquistadores para consolidar la conquista y colonización. El historiador alemán Udo Behrend se pronuncia así sobre este tópico. Los españoles, a su vez, consideraban a los caciques pequeños y grandes señores dentro del marco usual del sistema feudal. Esto significa que su nobleza era reconocida y que se la equiparaba a la española. Si los descendientes de los gobernantes incas se colocaban a la altura de condes, duques y marqueses españoles, los caciques mayores y caciques principales estaban, al menos, a la de los hidalgos.
Fuente: Udo Obering, Don Sancho Acho, un cacique mayor del siglo XVI, en contribución a la etnohistoria ecuatoriana, tomo 2, edición Aviala, Quito 1995, página 77. Se les permite montar a caballo, portar armas y usar vestidos similares a los españoles. Pueden utilizar el título de don y a ciertos caciques, como sucede con un ecuatoriano, hasta se le concede un escudo de armas. Al hablar de la nobleza indígena, hay que recordar también que muchos conquistadores contraen matrimonio con mujeres de ese estrato social para adquirir tierras y ganar preeminencia. Después se dicen nobles, como efectivamente son, pero no de la nobleza española, como ellos pretenden, sino de la nobleza salida del pueblo indio al que explotan y oprimen. El genealogista Dr. Jurado Novoa ha demostrado que casi todos nuestros pseudonobles, que pregonan sangre azul hispánica, son descendientes de las collas y pachas del Tahuantinsuyo y tienen por consiguiente la común y sangre roja de nuestro pueblo aborigen y mestizo. Algunos de estos nobles hasta han llegado a la presidencia de la República y nunca se han preocupado de mejorar la triste situación del indio. Gonzalo Córdoba y Sixto Durán Ballén, por ejemplo. Otros, que han llegado a ministros, han procedido igualmente. Verbigracia, los Tobar, los Cordobés, los Pino Roca, los Crespo, etcétera, etcétera. Volvamos al tema de los privilegios caciquiles. Somos auxiliares del corregidor en el cobro de los tributos, trabajo por el que perciben el 1% de la recaudación, razón por la que les conviene elevar su monto, para lo cual se convierten en feroces perseguidores de los indios que tratan de evadir el pago o realizan recaudaciones forzadas e ilegales a los que están exentos de ese desembolso. Otras veces se ponen de acuerdo con el funcionario español para estafar al fisco disminuyendo el número de los contribuyentes. Eugenio Espejo, en su defensa de los curas de Riobamba, a la vez que denuncia las sucias tácticas que los caciques emplean para cobrar el tributo, revela la colusión de ellos con el administrador Ignacio Barreto para defraudar al Real Tesoro. Oídle. Que diga Barreto que hace la cobranza por medio de caciques, mandones o indios principales, pues en esta disculpa aún se halla un nuevo delito respecto de que estos son regularmente los que tiranizan a los demás tributarios. Les cobran doble o triple tributo, les estafan cuanto pueden, vuelven odioso el nombre del rey, le hacen temer como una fiera que bebe y tiene sed de sangre. Y esta funesta idea que se debe tener de los indios, caciques y principales, no solamente lo afirman los curas como cierto, sino que lo confirman todas las gentes de todos los estados y no dudan que la sostendrá, si quisiera hablar de buena fe el mismo Barreto. Pero nada otra cosa que la avaricia de este administrador le ha obligado a valerse de ellos y a pretender persuadir que la de los curas empobre a los indios y los constituye ineptos a la paga del real tributo. Fuente: Eugenio Espejo, Defensa de los curas de Riobamba, Publicaciones Educativas, Ariel, Guayaquil, Quito, páginas 13-14. Los caciques y sus hijos primogénitos además están exonerados del pago del tributo. Los caciques están también encargados de organizar el reclutamiento o la leva de los mitayos para el trabajo en las mitas. Esta tarea les confiere poder, y que gracias a ellas están en capacidad de ayudar o favorecer a los grandes hacendados y a los poderosos dueños de minas o de obrajes. Los caciques mayores hasta tienen mitayos propios para el cultivo de sus tierras. Recientemente vi un video de una persona del Perú, en la que comentaba cómo los indígenas pues se habían aliado con los españoles, claro, desde un punto de vista en el que a él le parecía eso algo muy bueno. Esto era en un colegio y un alumno ahí decía, es que me han engañado diciendo que nosotros los pobres indios íbamos a las mitas, pero es que eso era verdad, pues.
es que justamente los que salían beneficiados eran los caciques. El indígena iba a la mitad y ahora se está con esta propaganda del hispanismo negando lo obvio, ¿ya? Y haciendo creer a la gente que eso no existía. Pero bueno, cada cual se deja engañar como quiere. Asimismo, los caciques están encargados de la vigilancia de los obrajes de comunidad. Esto también les permite buenas entradas económicas, pues igual a lo que sucede en el cobro de los tributos o el reclutamiento para las mitas, muchas veces se apoderan de parte de sus entradas conjuntamente con el administrador blanco y los alcaldes. Otro medio de ganancias es la colocación de los repartimientos, venta forzada de mercancías a precios de usura, que los corregidores les encargan en ocasiones. Algunos caciques logran conseguir sus propios repartimientos. Todas estas prebendas y concesiones dan la oportunidad a varios caciques principales para adquirir riquezas que les convierten en dueños de minas, obrajes y sobre todo de extensas tierras obtenidas a veces mediante la usurpación a las comunidades indias. Y en esto de las usurpaciones de tierras, llegan hasta a ser cómplices o testigos impávidos de las realizadas por los españoles y latifundistas criollos. Esta posición privilegiada en el gobierno colonial hace que los intereses de los caciques ricos coincidan con los de los conquistadores y les pongan de su lado, y esto les convierte en parte del aparato represivo colonial. Manifestación clara y concreta de la alianza con los españoles es la actuación de los caciques ricos durante la rebelión de Tupac Amaru. Boleslao Lewin, en su gran biografía del rebelde peruano, da la lista de estos caciques que combaten al lado del rey de España y narra su baja actuación contra sus hermanos de raza. Allí está, por ejemplo, el célebre Pumacahua, que no solo se distingue por su crueldad, sino por sus actos de pillaje. Según el obispo Moscoso, los realistas hubieran sido derrotados sin el concurso de esta casta caciquil. Estar al lado de los opresores es la estrategia que siguen casi siempre estos caciques para conservar los privilegios y la posición social concedida, cabalmente con este mismo fin. No obstante, este proceder no les salva ni protege de la discriminación. Son mirados como inferiores y no pocas veces son objeto de abusos y explotación, razón por la que varios, tan pronto como pueden, procuran situarse en el sector mestizo. Algunos caciques ecuatorianos, aunque en menor número y poder que los del Perú, también gozan de las prerrogativas que dejamos enunciadas y, por lo mismo, se comportan de modo similar frente a los dominadores. Aquí nos vamos a referir solamente a manera de ejemplo a unos pocos casos que en nuestro parecer son los más notorios e importantes. Su actuación, conjugada con el soborno, comienza desde los primeros días de la conquista. Bueno, antes de comenzar a citar a estos caciques, recordarles que estoy subiendo la historia de la rebelión de Tupac Amaru acá mismo a este canal, por si quieren conocer qué pasó ahí. Bueno, citemos a estos caciques. Francisco Atahualpa Auqui. Udo Beren, a quien seguiremos en esta parte por ser el que más datos aporta sobre Francisco Atahualpa, nos dice esto sobre una de sus actuaciones. Su primera gran misión la recibió el Auqui en 1554. El entonces corregidor de Quito, Antonio de Osnayo, lo designó como capitán, o sea, comandante en jefe de todas las tropas aborígenes auxiliares creadas para las represiones de la rebelión indígena de Lita, Quilca y Cahuasquí en Imbabura. A estas tropas auxiliares pertenecían tanto los cañaris del sur del país como también 40 hombres de la Tacunga bajo el comando de su cacique Sancho Acho. Fuente Udo Beren, Contribución a la Etnohistoria Ecuatoriana, tomo 1, editorial
Gallo Capitán, Otavalo 1981, página 187. Francisco Atahualpa interviene en la represión de este levantamiento indio por su calidad de encomendero, pues como tal, tiene las mismas obligaciones que los españoles con encomiendas. Él no es cacique. Tiene un rango más alto como hijo de Atahualpa, el inca asesinado en Cajamarca. Según algunos, Francisco era el heredero del trono. Esta región imbabureña es teatro de constantes agitaciones y levantamientos debido a la crueldad y a los abusos de los encomenderos contra los indios que son llevados a las mitas. Ya antes, en 1550, los indígenas de Lita y Quilca habían dado muerte al encomendero Martín Aguirre con 4 españoles y un clérigo de misa. Para sofocar este alzamiento se elige al capitán Francisco de Olmos. En las actas del Cabildo, libro segundo de Cabildos de Quito, tomo segundo, se dice que Olmos, como tal capitán, vaya a hacer el dicho castigo e pacificación. Los testigos que dan fe de los acontecimientos piden que el castigo sea ejemplar. Después de esto, en 1559, Francisco Atahualpa acompaña al gobernador Gil Ramírez Dávalos a las tierras orientales para la conquista de los Quijos, finalidad que efectivamente se consigue. Se funda la ciudad de Baeza, nombre dado en homenaje a la población española de esta denominación en la que había nacido el gobernador. Sobre la actuación de Atahualpa, Oberén dice solamente que los gastos de la campaña fueron de su propio peculio y que cumplió con su deber de manera eficiente, todo como cualquier otro encomendero. También interviene en el gran levantamiento de los Quijos en los años 1578 y 1579. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, basándose en la obra Los Quijos de Udo Beren, con su esmerada prosa, resume así, en su Memoria del Fuego, el papel que en esta ocasión cumple el noble indígena. Al sudeste de Quito se alzan los indios Quijos. Asaltan los indios varios poblados y esperan en vano el levantamiento de la sierra. El hijo del Inca, Francisco Atahualpa, capitán de las tropas españolas, apresa a los conjurados de la sierra y evita la insurrección. Los indios Quijos quedan solos. Tras algunos combates llega la derrota. Los españoles obligan a todos los indios de la región de Quijos y de los alrededores de Quito a presenciar la ejecución de los profetas Beto y Guami. Pasean en carro por las calles de Quito, los atormentan con tenazas candentes, los ahorcan, los descuartizan y exhiben sus pedazos. Desde el palco de honor, el capitán Francisco Atahualpa asiste a la ceremonia. Un cipayo, ¿no? Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, siglo XXI, Editores México, 1982, página 175. Los indios que asisten a la cruel ceremonia también presencian la bárbara muerte del gran caudillo Jumande. Esta vez Francisco Atahualpa no es un combatiente precisamente. Su tarea es más modesta y más baja. Espiar los movimientos de los caciques serranos, convencerlos para que no se unan a la insurrección y apresar a los reacios. La tarea es efectuada con la mayor dureza. El religioso Diego Lobato de Sosa le acompaña en esta labor. Es hijo del español Juan Lobato y de Isabel Yarupaya, una de las esposas del Inca Atahualpa. Se le llama la Paya del capitán Lobato y es una decidida servidora de los españoles. Es la que denuncia el complot de los caciques de Imbabura para unirse a la rebelión de Manco Inca en el Perú. Veamos ahora otros aspectos de la vida de Francisco Atahualpa. Oberén afirma que se educa bajo la dirección de Fray Jodoco Rique y que ingresa en el colegio de San Andrés creado por los franciscanos para educar a los hijos de los indios importantes. No obstante, añade que nunca aprendió ni a escribir. Lleva una vida igual a la de los nobles españoles.
Tiene una gran casa en Quito, en donde mantiene a una extensa parentela, inclusive a los maridos españoles de sus hijas ilegítimas. Se da el lujo de tener una especie de lansquenetes españoles a su servicio. Funda, finalmente, cofradías y capellanías. Sus entradas económicas son cuantiosas. Dispone de los ingresos provenientes de las encomiendas de Conocoto, Cotocollao, Chambo y otras de las cuales, sin embargo, no se saben los nombres. La fuente es de la ya citada Hugo Beren, página 182. Tiene ingresos de varias otras propiedades privadas, en las que tiene derecho para emplear el trabajo de yanaconas, indios que no mantienen los lazos del Ayllu, y, por último, tiene una renta anual concedida por la monarquía. Francisco Atahualpa muere en 1583. Udo Beren, refiriéndose a este personaje, dice que es imposible esclarecer qué pesaba más, si el encomendero español o el hijo del Inca Atahualpa. Nos parece, por su vida y por sus hechos, que la primera alternativa es la más válida. Bueno, vamos con otros, ¿no? Otros de estos cipayos, como se les llamaba a los indios que servían a la corona inglesa en la India, ¿no? Sancho Acho. No pertenece a la nobleza incaica como Francisco Atahualpa, sino más bien a la preincásica, es decir, a la dominante surgida en el proceso de descomposición de la comunidad primitiva. Es cacique mayor de la Tacunga. Al contrario de su hermano, Ninacapay, que muere en la resistencia a la conquista junto a Rumiñahui, se une a los españoles y ayuda a Sebastián de Benalcázar. Afirma que fui a tomar presos a los incas y los tuve tanto tiempo en mi poder hasta que reconocieron a su majestad como señor. También se pone al servicio del virrey Blasco Núñez de Vela. Fuente Udo Beren, don Sancho Acho, un cacique mayor del siglo XVI, Sedeco, Aviala, Cayambe, 1993, página 23. Ya dijimos que Sancho Acho está con Francisco Atahualpa en la represión de los indios de Lita, Quilca, y que sirvió a la pacificación de los indios de Lita con el capitán Antonio Uznayo y llevó consigo 40 indios de guerra a su costa con los cuales ayudó muy principalmente. Misma fuente, página 52. Asimismo marcha a la conquista de los Quijos con Gil Ramírez Dávalos. Comanda 200 soldados, asimismo equipados a su costa, que cargan las provisiones y sirven de guías e intérpretes. Gracias a que una hermana suya está casada con uno de los caciques quijos, su ayuda resulta muy eficaz para conseguir el sometimiento al rey de estos indios orientales. El sometimiento, empero, no dura mucho. Acompaña nuevamente a los españoles con 200 hombres y con dádivas y regalos consigue la pacificación de los indios quijos, que se levantan en 1562 y atacan la población de Baeza. El gasto para esto, salido de su bolsillo, asciende a 3,000 pesos. Sus servicios son reconocidos debidamente. El doctor Fernando Jurado Novoa, en su libro Sancho Acho, Orígenes de la Formación Mestiza Ecuatoriana, dice que se le concede la dignidad de caballero, con el derecho de usar escudo de armas en sus escritos, en los frontis de sus casas, en sus sillas o dúos y en los estrados de la iglesia parroquial. Fuente Fernando Jurado Novoa, Sancho Acho, Orígenes de la Formación Mestiza Ecuatoriana, Avia Yala, Quito, página 66. Jurado Novoa dice que en el escudo predominan los elementos hispánicos. Se le concede también una encomienda en territorio quijo, gracia o merced, que para Udo Beren constituye una excepción, ya que sólo los descendientes de los incas tienen ese derecho. La encomienda tiene 43 tributarios. Es dueño de numerosas tierras situadas en varias de las actuales provincias ecuatorianas. Al respecto dice Oberem, aunque, salvo algunas excepciones,
No se menciona nunca la extensión de sus terrenos. Es posible reconocer con exactitud que se trataba, en el caso del cacique mayor de la Tacunga, de uno de los grandes latifundistas de la época. Bueno, la fuente ya citada, página 90, ¿no? Funda dos obrajes, uno de paños y otro de sombreros. Para la explotación del primero se asocia con otro cacique de la Tacunga y el español Andrés de Bayaguera, que se compromete a poner las herramientas para el obraje y enseñar a los trabajadores las labores propias de esta manufactura. Jurado Novoa dice que el obraje tiene 11 telares y que allí trabajan 115 obreros indios. En el contrato con Bayaguera también se habla de 80 muchachos encargados del hilado de la lana. Sobre el obraje de sombreros no se tienen mayores datos. Es propietario de un molino y funda capellanías, a las que dota de grandes extensiones de tierra. Igual cosa hace con sus hijos naturales, tanto que doña Francisca Signasicchi temió por la herencia de sus hijos legítimos. Misma fuente ya citada anteriormente, página 33. Esta Signasicchi es su hermana carnal. Estos matrimonios son reconocidos por un sínodo de Lima, razón por la cual el obispo de Quito vuelve a casar a los dos hermanos en 1559 según el rito católico. El Papa censura severamente la resolución del sínodo. Los servicios de Sancho Acho a los españoles se extienden por 52 años. Bueno, vamos viendo otro. Jerónimo Puento. Jerónimo Puento, cacique mayor de Cayambe, al igual que Sancho Acho, proviene de la nobleza o aristocracia preincaica, según consta en una de sus probanzas de servicios. Es nieto de Nazacota Puento, el conocido caudillo indígena que durante largos años se opuso a la invasión incásica. El cacicazgo de su mando se compone de 10 ayllus o comunidades. Es educado, como sucede con otros indios nobles, en el convento de los franciscanos de Quito, donde se dice que aprende a leer y escribir. De lo que se sabe, su primera incursión guerrera, al lado de los españoles, es contra los quijos, que se rebelan en 1578. Su participación es fundamental, puesto que es él quien toma prisionero al gran caudillo de los insurrectos. Piedad y Alfredo Costales describen así el hecho. La selva dormía, solo los grillos y chícharas trasnochaban. La descamisada urdida por Puento fue perfecta. Cuando menos lo esperaba Jumande, el cual dormía de sus fatigas en el real, fue violentamente sorprendido al filo de la medianoche, sin poder defenderse siquiera, tuvo que entregarse a los hombres de Puento. Fuente, Piedad y Alfredo Costales, Jumande o la confabulación de los brujos, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1983, página 77. Los hombres de Puento son 200, llevan atado al prisionero al campamento español. Su actuación, en suma, es descollante. Está presente en varios encuentros, construye puentes y caminos para facilitar la movilización de las tropas, ayuda a la reconstrucción de las ciudades destruidas. Junto con Puento, aliados a los conquistadores, están otros caciques. Por ejemplo, está Gonzalo Ati, cacique de San Miguel, hijo de Alonso Ati, que había asistido a la represión de los indios de Lita, Quilca y Cahuasquí. Su colaboración en esta campaña es esencial para la derrota de Jumande. La ayuda y entrega de Puento a los conquistadores se extiende también al campo ideológico, sobre lo cual Valdemar Espinosa Soriano dice: de manera que aunando estos atributos, saber leer y escribir, a la alta posición aristocrática que ocupaba entre los cayambes y a su apoyo que mostraba a favor de los colonialistas, fue motivo para que los españoles confiaran en él cargos de responsabilidad encaminados a aprovecharlo como auxiliar en las campañas
de adoctrinamiento hispánico católico y para mantener en orden y policía a sus subordinados, es decir, la paz social que tanto preocupaba a los invasores procedentes de Castilla. Puente, Valdemar Espinosa Soriano, Los Cayambes y Carangues, tomo 2, Instituto Tabaleño de Antropología, editorial Nuestra América, Quito, 1988, página 139. Tan importante debe haber sido su cooperación en esta materia que la audiencia le autoriza el retorno de Quijos para la congregación de los indígenas, para las campañas de adoctrinamiento hispanista y católico que tenían programadas las autoridades coloniales. Misma fuente, página 141. No tenemos mayores datos sobre el poder económico de Puente, pero es seguro, por la sumisión que muestra a los españoles, que debe haber sido dotado, por lo menos, de extensas tierras. Espinosa Soriano afirma que se le concede la renta anual de 1,000 pesos por 2 vidas. Del cobro de tributos y de los negociados que ese cobro brinda, también debe haber sacado un buen beneficio. Tal como piensa el autor que acabamos de citar, Puente es uno de esos caciques que explotan a su propio pueblo indio, convirtiéndose en fiel servidor de sus opresores. Y bueno, vamos viendo al último. Leandro Cepla de Oro. Leandro Cepla de Oro es cacique general y gobernador de indios de Licán y Macafi. Según consta en el informe que el barón de Carondelet envía al ministro de Gracia y Justicia pidiendo recompensas por su apoyo al régimen español. Al igual que Hacho y Puente, pertenece seguramente a la nobleza indígena preincásica, pues no conocemos datos que contradigan esta afirmación. Su actividad se extiende desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XIX. Los servicios que presta a los españoles empiezan desde su juventud. Está presente en el levantamiento indígena contra las mitas que se realiza en el corregimiento de Riobamba en 1764. Por el momento sus servicios son de poca monta, dispara piedras contra los amotinados, ayuda a la instalación de las horcas y sirve de palafrenero al represor Félix del Llano. Junto con el cura, en Licán, trabaja para que los indios mantengan la paz y no se unan a los sublevados. Servicios pequeños y subalternos, como se ve, pero que indican la dirección de su ruta. Años después, en 1777, se levantan varios pueblos del mismo corregimiento. En el expediente abierto por Carondelet para registrar los servicios prestados a la corona, Cepla de Oro dice: el año de 1777 junté 750, cuya lista presenté al señor corregidor de aquel tiempo, don Juan Manuel Pontón, y todos estos se mantuvieron a mi costa hasta desbaratar el tumulto de los indios que se hallaban dispuestos a mantener su osadía. Fuente: Marcelo Ortiz Villasís, Origen del poder político en Ecuador. Gráfica San Pablo, Quito, 1995, página 22. El corregidor mencionado da fe de la orden de las aseveraciones del cacique de Licán. Dice también que gracias a su influencia se ha conseguido que otros caciques apoyen y demuestren su amor, respeto y fidelidad debida a la soberanía de vuestra majestad católica. Misma fuente. Ahora ya no es un subalterno, es el jefe de toda la indiada que ayuda a la represión de los sublevados. Al año siguiente, en 1778, nuevamente está presente en el levantamiento de Guano. En el informe del español Juan José de Villalengua y Marfil, se pondera los servicios y la osadía de Cepla de Oro. Impide la unión de los indios de los caseríos aledaños con los amotinados. Y cuando son derrotados los indios que intentan entrar en Guano, precipitándose desde un despeñadero que da un río, él les sale al encuentro y los conduce presos. No hay duda de la osadía. Pasan varios años y en 1803 estalla la gran rebelión de Guamote y Columbe en el mismo corregimiento. Tiene proyecciones nacionales y se calcula que 10,000 indios intervienen en el levantamiento.
Los combates son intensos y cuando adviene la derrota, la represión es feroz. Los principales cabecillas son condenados a muerte y arrastrados por caballos hasta el sitio de la horca. Allí está una mujer valiente, Lorenza Abemañay. Y en esta acción represiva no puede faltar el cacique Cepla de Oro. Asiste con tropas auxiliares mantenidas a su costa, da cuenta a Carondelet del estado de ánimo indígena contra los blancos y manifiesta que, a su juicio, el presidente estaba actuando demasiado blando, tal vez por no conocer a fondo la psicología de los indios. Fuente: Carlos Manuel Larrea, El Barón de Carondelet, editorial Fray Jodó Corrique, Quito, página 141. Su presencia, como hemos visto, no falta en las frecuentes represiones de la indiada rebelde. Empero, su actividad no se reduce solamente a este campo. También es incansable perseguidor de sus hermanos indios que tratan de eludir el pago de tributos y librarse del pesado trabajo en las mitas. El escritor Segundo Moreno dice a este respecto lo que sigue. Alrededor de 1759, la audiencia de Quito encargó a don Manuel Coronel, gobernador de indios de la ciudad de Quito, y a don Leandro Cepla de Oro, la misión de descubrir a quienes disfrazados habían abandonado su condición de indígenas tributarios, para que, reconociendo su naturaleza de indios, se sujetaran al real tributo. De esta manera, ambos comisionados, con riesgos manifiestos de sus vidas, sacaron a los 509 indios que se hallaban usurpando el real haber con traje de españoles en la ciudad de Quito. Fuente: Segundo Moreno. Don Leandro Cepla de Oro, un cacique andino de finales de la colonia, en contribución a la etnohistoria ecuatoriana, página 232. Agrega a continuación que, según testimonio de J.A. Lizabarburo, constante en un expediente, Cepla de Oro logró aumentar a más de 2000 el número de indios tributarios. Sus servicios a los españoles, que llegan a 42 años, son premiados por la corona con 3 caballerías de tierra y el cargo de regidor perpetuo del Cabildo de Riobamba. El alto cargo conferido no libra a don Leandro Cepla de Oro, así le llamaban los historiadores, de la brutal discriminación racial. Es despreciado y objeto de burlas por parte de los nobles riobambeños. Uno de ellos, un Dávalos, no asiste a la recepción del flamante regidor para no sentarse al lado de un indio. Para no sufrir esta discriminación, los caciques buscan el mestizaje, que en un proceso paulatino de blanqueamiento, junto naturalmente con el ascenso económico, puede conducir a sus descendientes hasta la ansiada meta, llegar hasta la aristocracia blanca, con la que, como hemos visto, se puede escalar a los más altos cargos del Estado. Pocos, desde luego, llegan a esta cima. La mayoría, pese a su desclasamiento, puesto que significa su inclusión en el engranaje administrativo colonial, se detiene en un oscuro mestizaje campesino. Don Leandro, que fallece en octubre de 1810, parece que no tiene mayor suerte, porque no se sabe que ninguno de sus descendientes se haya blanqueado y llegado a un puesto de figuración. Solo nos queda, para terminar, dejar constancia que los que se desclasan y combaten a su pueblo son únicamente los grandes caciques. Los otros, los caciques de las comunidades y pueblos pequeños, permanecen en su mayoría al lado de sus hermanos de raza, junto a los cuales son también explotados. Algunos, cuando la indignación culmina y la rebeldía estalla, están a su lado y combaten valientemente por sus reivindicaciones. La vida, muchas veces, es el precio que pagan. Ellos sí, son dignos representantes del pueblo indio. Y en el próximo episodio estaré compartiendo travesuras de las monjitas conceptas de la ciudad de Cuenca.
Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Recuerda lo que siempre digo, no te quedes con esta información únicamente. Se citan las fuentes en este libro. Anda, si puedes, revísalas y léelas por tu cuenta y saca tus propias conclusiones. Bueno, dicho esto, muchas gracias.